A falta solo de un par de semanas para que comience el curso escolar, la vuelta al colegio se intuye como poco complicada. Padres, profesores y alumnos coinciden en expresar sus inquietudes y sus dudas en la cuenta atrás para el regreso a unas aulas que, por el coronavirus, no se ven preparadas para iniciar de una forma segura el curso presencial, a falta de instrucciones precisas, garantías para la salud y pautas claras sobre cómo actuar cuando vayan surgiendo positivos. Para muchos es casi como la travesía de los 300 espartanos yendo camino hacia el desfiladero de las Termópilas, pero en este caso camino del pronto confinamiento. Los informativos hablan a diario de la incidencia del coronavirus en el cierre de los bares, de las discotecas, las prohibiciones de fumar. Y bueno, también de soslayo hablan un poco de la duda o de la incertidumbre de la vuelta al cole, pero sin más, sin poder decir nada en claro. En algunos colegios de Europa han decidido no volver a las aulas hasta que no haya una vacuna, y especialmente con los niños más pequeños, dado que infantil ni siquiera es una etapa obligatoria. Y en otros lugares han comenzado el colegio y a la semana han tenido que volver a estar confinados en sus casas. No se sabe muy bien si este desmedido interés por la presencialidad es por cuestiones del aprendizaje o es más bien por motivos de conciliación laboral. Lo que sí está claro, por unos motivos o por otros, es que vivimos en momentos de incertidumbre, en los que tenemos que volver al colegio y nos asaltan dudas, temores e inseguridades. Inseguridad ante la prevención, en cómo acoger la experiencia vivida, o el dolor de muchas personas de nuestros claustros, profesores, alumnos y familias. Incertidumbre de no poder organizar adecuadamente los espacios y los tiempos, sobre cómo afrontar las necesidades académicas, emocionales y afectivas de nuestros alumnos. No obstante, tenemos que comenzar y lo haremos con serenidad y con eficacia, poniendo sobre todo el foco en las necesidades del usuario, es decir, del alumno, afianzando sobre todo la esperanza y la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad y experiencia en saber hacer lo que hacemos, es decir, educar. En este vídeo voy a proponer algunas sugerencias básicas para la vuelta al cole, que cada colegio obviamente deberá adaptar a las instrucciones dadas por su administración educativa. Para ello será necesario estar expectantes a las nuevas instrucciones que vayan saliendo, que seguro que irán cambiando, con el fin de diseñar un plan de contingencia que esté adaptado y actualizado para responder a las eventualidades que se pudieran presentar. Dificultades no nos van a faltar, pero será importante contar con un plan de contingencia bien diseñado para que la vuelta al cole sea lo más segura, ordenada y coherente posible, sin descuidar ninguno de los elementos esenciales, y sea segura en todos los campos de acción. Para ello será necesario tener en cuenta los distintos escenarios previstos, las normas básicas para funcionar con seguridad, saber cómo organizar y optimizar los tiempos y los espacios, los protocolos básicos de movilidad, la organización de los recursos compartidos, las propuestas pedagógicas específicas para cada una de las etapas, las propuestas de los departamentos de orientación para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y, sobre todo, muy importante, poner el foco en el factor emocional. Es necesario diseñar varios planes de actuación teniendo en cuenta 4 posibles escenarios de trabajo. Un primer escenario que consistiría en el desarrollo de la actividad, que se regirá por la nueva normalidad. En el escenario 2, este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis del COVID-19 respecto a la situación actual. Se llevaría a cabo una formación semipresencial. El escenario 3 es aquel en el que podemos encontrarnos en una situación en la que sea necesario suspender la actividad presencial en los centros y volver a la forma virtual. Y el escenario 4, el más soñado, se plantearía para la vuelta a la normalidad tras la desaparición de los riesgos del COVID-19.
La evolución de la pandemia permitirá que la actividad educativa se pueda llevar a cabo de manera presencial en los centros sin la obligación de mantener la distancia interpersonal. Un inicio normal, pero con posibles medidas preventivas. Mascarillas, desinfección, evitar aglomeraciones en patios, en las entradas, en las salidas, en el recreo. Educación infantil y primaria se organizarán en grupos estables de convivencia. Si la evolución de la pandemia continúa obligando a mantener la distancia de seguridad, se plantea volver con la clave de distanciamiento social, la importancia de que en educación infantil y primaria asistan de forma presencial, y esto se realizaría conforme a dos criterios: distancia interpersonal de 1,5 metros o los grupos de convivencia estable. El escenario 3 contempla la posibilidad de que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento. Por lo tanto, necesidad de una respuesta de formación a distancia adecuada a cada etapa para dar respuesta a los alumnos y familias, y necesidad de una adaptación online del plan de acción tutorial para poder llevarlo a cabo en este escenario. Este escenario 4 se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos del COVID-19. En este escenario se continuarán empleando todas las mejoras tecnológicas y de digitalización de las aulas que hayan sido implantadas durante los escenarios anteriores. Veamos algunas pautas para la elaboración de normas básicas de funcionamiento y de seguridad. Mamparas en los servicios de atención directa al público y, en su caso, uso de guantes. Para el tratamiento de la documentación en papel. Dotar de cursos a los profesores sobre medidas preventivas de sanidad. Es recomendable la creación de un equipo en cada centro que coordine las decisiones relativas al COVID-19. Protocolos de actuación para la detección y el seguimiento de casos de COVID-19 en colaboración con la Dirección General de la Sanidad Pública. Medidas higiénicas y sanitarias de prevención, tales como lavado de manos en todo el personal y de los alumnos, gel hidroalcohólico en las entradas del centro, señalización de itinerarios de entradas y salidas, etc. Y por supuesto, el uso de babi y de comedor para los niños diferente a los de aula y con un cambio frecuente. Estos protocolos deben contemplar la organización de horarios con el fin de evitar acumulaciones de personas y respetando las distancias mínimas de seguridad. Las normas de convivencia han de prever aquellas acciones que se han de tomar ante la posible privación de convivencia de un alumno en el aula, para que no permanezcan solos en los pasillos. Es imprescindible elaborar un protocolo de movilidad con las normas básicas de movilidad para el centro, una señalización clara que defina el modo de circular por los distintos espacios, como entradas, salidas, escaleras, pasillos, comedor, aulas, subidas, bajadas. Establecer claramente el sentido de la marcha en cada espacio, la posibilidad de establecer un solo sentido donde sea necesario, y la utilización de símbolos y señales básicas siguiendo el estándar de circulación. Veamos a continuación algunos aspectos de organización pedagógica a tener en cuenta para todo el curso. Creación de equipos docentes para trabajar con criterios comunes, con el fin de actuar de una manera colegiada e interdisciplinarmente por proyectos y ámbitos. Aunar los aprendizajes para mejorar la práctica docente y facilitar a las familias y a los alumnos de todas las etapas cuentas de correo institucional, fundamentalmente G Suite. En cualquier escenario es necesario el uso preferente de Classroom, Meet y Google Chat como herramientas de trabajo docente, ya que permiten adecuar nuestras metodologías a lo programado, combinan con multitud de aplicaciones digitales, permiten utilizar el contenido tanto en presencial y online y nos prepara para trabajar en un posible escenario 3. El docente puede trabajar de manera mucho más elaborada, sacando mayor rendimiento a los contenidos. Establecer procesos de formación en cascada que visibilicen todas las herramientas de Google que saben usar para poder mejorar su tarea. Tutorías verticales en educación infantil para favorecer la adaptación, la socialización y modelaje en los procesos de aprendizaje. Es recomendable la creación de un claustro virtual en Classroom para favorecer el trabajo en equipo de los docentes. En atención al currículo será recomendable repasar los contenidos mínimos trabajados en el curso 19-20 y diseñar proyectos que permitan introducir contenidos que se quedaron sin dar en el curso anterior. Será muy importante que se mantenga un seguimiento continuado con los alumnos de necesidades educativas especiales y una atención muy cuidada a los alumnos con TDA
y otras dificultades de aprendizaje. Se tendrá que coordinar con el profesor correspondiente para apoyar al alumno, adaptar las tareas si se requiere o aclarar en sesiones virtuales mantenidas con el profesor. Se podrá acompañar de un correo explicativo a las familias de dichos alumnos. Uno de los mayores retos es la gestión del tiempo. Es importante también ofrecer pautas a estos alumnos y acompañarlos a ellos y a sus familias en su proceso de teleaprendizaje. En caso de no disponer de cuentas G Suite, se pueden utilizar cuentas de la plataforma institucional, el correo que se tenga habitualmente. Es importante coordinar con el profesorado de dichos alumnos las adaptaciones y las tareas con el fin de que perciban el necesario apoyo. Desde los departamentos de orientación se hará acompañamiento de los alumnos en cuanto a la orientación académica, especialmente también para los alumnos de segundo de bachillerato y de cuarto de la ESO, es decir, los que están al final de una etapa. A continuación, te sugiero algunas acciones prioritarias por cada una de las etapas. En infantil será importante facilitar contenidos a través de Google Site y compartir recursos entre equipos docentes del colegio y mantener, por supuesto, una estrecha y continua comunicación con las familias. En primaria será importante, para primero y segundo, mantener hábitos y rutinas de una forma motivadora y cuidar la lectoescritura de forma pautada. En tercero de primaria habrá que potenciar las actividades de memorización y afianzar destrezas de lectoescritura, cálculo y resolución de problemas. En cuarto, quinto y sexto de primaria, al tener más autonomía, hay que centrarse en la gestión del tiempo y en la responsabilidad individual. Trabajar especialmente matemáticas, lengua e inglés con mayor frecuencia, priorizando estas materias sobre las demás, y proponer actividades de lectura, de comprensión y ortografía. En la ESO, fundamentalmente, habrá que compaginar el desarrollo de tareas con el estudio personal. En primero y segundo de bachillerato será importante compaginar el desarrollo de tareas con el estudio personal y garantizar el desarrollo de la programación en tiempo y en forma. En los ciclos de formación profesional es necesario velar por los contenidos, el hábito de trabajo diario y la continuidad de la programación. Es muy importante prestar mucha atención al factor emocional, especialmente en las primeras semanas. Se pueden diseñar talleres de bienvenida a docentes, al personal de administración y servicios, a alumnos y a las familias. También tutorías de inteligencia emocional y, por supuesto, cultivar la interioridad. Algunas pautas podrían ser, por ejemplo, diseñar talleres de bienvenida en todas las etapas para alumnos y padres. Proponer actividades para trabajar el duelo de forma grupal o con las familias. Compartir experiencias vividas en lo que podría ser un diario de confinamiento. Hacer un vídeo lúdico con las explicaciones respecto a las normas a cumplir en la convivencia que nos vamos a dar entre todos. Crear un vídeo con emociones similares para que vean que a otros también les pasa y trabajar fundamentalmente la empatía. Y por último, es muy importante la preparación del equipo docente para estar psicológica y emocionalmente preparados, tanto en lo personal como en el equipo, para esta nueva vuelta. En los próximos días veremos en Twitter abrir muchos hilos y hasta madejas tratando el tema de la vuelta al cole, y es que es algo que realmente nos preocupa y nos importa. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete al canal y comparte tus comentarios. ¿Estás interesado en certificarte como educador Google? Visita nuestra web y encontrarás cursos gratuitos. Si quieres colaborar como mecenas del canal, Patreon es la plataforma recomendada. Cuídate mucho, un cordial saludo, hasta el próximo vídeo.